Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué incluir en un diplomado de armonización financiera del sector público mexicano un módulo de finanzas públicas? Pues déjenme decirles que en mi experiencia en diversas áreas del sector gobierno, las finanzas públicas cobran una importancia relevante tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Esto es, si nosotros no conocemos nuestras obligaciones, nuestros ingresos y no tenemos información oportuna que nos permita tomar decisiones adecuadas en momentos cruciales, llegan a tener estos errores impactos considerables en las economías de los países. Entonces hace necesario que nosotros conozcamos como contadores públicos, como funcionarios públicos, como asesores en materia de gobierno, conozcamos ese impacto de las finanzas públicas en una economía de un país. Les comento que en términos generales el 30% de una economía, esto es su Producto Interno Bruto, se refiere a operaciones del sector público. Y si nosotros empezamos a analizar todas aquellas entidades gubernamentales, entes públicos, como lo establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el impacto que tiene en nuestra economía, son bastantes las operaciones que tienen el caso de Pemex, el caso de Comisión Federal de Electricidad, el caso del IMSS, del ISSSTE, con pasivos importantes, con operaciones importantes, el caso de Pemex, ¿sí? Nuestra empresa mexicana de extracción de petróleo, que sus operaciones tienen un impacto relevante en la economía de nuestro país. Y no se diga de las finanzas públicas, dado que el gobierno obtiene la mayoría de sus ingresos por este concepto que son ingresos petroleros. Entonces, esta importancia que recae en las finanzas públicas hace necesario que la Ley de Contabilidad Gubernamental establezca diversas obligaciones para los entes públicos, que es emitir cierta información tanto de sus presupuestos de ingresos como sus presupuestos de egresos. ¿Cómo podemos medir el gasto público de los gobiernos? Pues hay una dimensión de un gasto por objeto del gasto. ¿En qué están los gobiernos aplicando sus presupuestos? Pues en servicios personales, en materiales y suministros, en servicios generales, en las transferencias que los gobiernos hacen a otros órdenes de gobierno, en los subsidios que otorga el gobierno a diversas actividades productivas, los apoyos que otorga a las familias, los programas sociales que otorgan diversas prestaciones al ciudadano en general. El ingreso, conocer qué ingresos está teniendo un gobierno, si esos ingresos son por impuestos, por derechos, por productos, por aprovechamientos, por financiamientos. Pues como ven, la armonización contable se relaciona directamente con las finanzas públicas. ¿Cómo podemos medir? A través de clasificaciones de ingreso y de gasto y de deuda el impacto de una recaudación en un sector específico, el impacto del gasto público en una economía de un país, pero también conocer el impacto que está teniendo la emisión o colocación de deuda en mercados internos. Les reitero, les repito, que el 30% de las operaciones de un gobierno, el 30% se refiere a operaciones del gobierno del Producto Interno Bruto. Entonces, es muy relevante que podamos medir a través de clasificadores de ingreso y de gasto comunes para los gobiernos ese impacto de ese ingreso y de ese gasto en las economías de los países, en la economía de los estados, en la economía de los municipios. Muchas gracias y nos estaremos viendo en otras cápsulas.